bueno, la viruela del mono es una enfermedad zoonótica. Las enfermedades zoonóticas son aquellas enfermedades que se transmiten desde los animales a los seres humanos y que es producida por un virus, ¿no? Un virus similar, parecido al virus de la viruela humana, pero que tiene algunas diferencias que en cuanto a esto de que, digamos, cuando la enfermedad se descubrió allá hace más de 70 años, empezó como una zoonosis que afectaba a primates y que se te podían transmitir a humanos a través del contacto directo con esos primates. Pero digo, lo importante es entender esto de que es una enfermedad zoonótica, ¿no? De estas enfermedades que se transmiten de los animales hacia los humanos. ¿Cómo llega a cobrar fuerza o cómo se empieza a viralizar, si es la palabra, o a tomar un poco más de envergadura? Bueno, esta enfermedad, como yo te decía, tiene más de 70 años que es conocida, que es descubierta en África Central, y durante muchos años ha habido pequeños brotes de esta enfermedad en seres humanos, sobre todo en cazadores que tienen contacto con estos animales que los cazan, los descuartizan, etc. Pero en el año 2022 hubo una alerta muy importante por el aumento de casos de esta enfermedad en África y por fuera de África, ya en el continente europeo, americano, asiático, etc., donde fue el primer brote importante de la enfermedad, que se asoció en un primer momento como una enfermedad asociada a la transmisión sexual, sobre todo en hombres que tienen sexo con hombres, en ese primer brote en el año 2022, y que, bueno, desde ese momento hasta ahora hemos tenido nuevos brotes todos los años. Algunos de estos casos están relacionados a pacientes viajeros, o sea, pacientes que han estado fuera del país, y se han encontrado uno o dos casos que no tienen contacto con personas que han estado viajando, que serían, entre comillas, casos autóctonos, pero que todavía están en estudio. Bien, ¿cómo se procede tanto para un caso que viene, digamos, foráneo o procedente de un viaje o un caso que está, entre comillas, autóctono? ¿Cómo es el procedimiento para evitar la proliferación? Bueno, no sé si estuviste viendo o escuchando hace poco un barco que venía de afuera, que estaba navegando, creo yo, en el Paraná, tuvo una alerta sobre un caso, o un probable caso, que creo que después se pudo descartar, pero que ese barco fue tomado en cuarentena, digamos, ¿no? Aislado. Bueno, en el caso de un paciente con una sospecha de enfermedad, se toman las mismas precauciones, o sea, el paciente tiene que ser aislado para tratar de evitar el contagio, tanto a seres humanos como también a animales, ¿cierto? Entonces es muy importante que un paciente que tiene sospecha, que todavía no está diagnosticado fehacientemente ni tiene el diagnóstico definitivo, pero que tiene una sospecha de la enfermedad, deba ser aislado para no tener contacto con otras personas y poder continuar la cadena de contagio. Un protocolo parecido a lo que era el coronavirus. Similar. En este caso, la enfermedad tiene un periodo de incubación, que es el periodo desde que yo me contagio hasta que aparecen los síntomas un poco más largos, de 3 a casi 20 días. Y la enfermedad en algunos casos puede durar hasta 21 días. O sea que uno puede estar con estas lesiones en la piel que son contagiosas hasta 20 días. Por ende, los periodos de aislamiento son un poco más largos. ¿Qué otros síntomas, además de estas irritaciones de la piel, pueden ser propicios o pueden darse en este tipo de enfermedad? Bueno, los síntomas más comunes y que están presentes en la mayoría de los pacientes son estas lesiones en la piel, como yo te decía, que tienen algunas características que empiezan sobre todo en los miembros inferiores y miembros superiores y en la cabeza y se extienden al resto del cuerpo, que tienen diferentes estadios de presentación. Aparecen primero como placas o manchas, luego se van sobrelevando, se forman como nódulos, pústulas, se llenan muchas veces de material purulento, de pus, y luego quedan con costras, ¿sí? Hasta que esa costra se termina saliendo. Eso conlleva muchas veces esos 20 días de evolución. Asociado a esas lesiones de piel, que son las que realmente contagian, también tenemos síntomas de fiebre
y de aumento del tamaño de los ganglios y mucho decaimiento. En ese contexto, donde el paciente puede estar contagiando desde el punto de vista de las lesiones, también puede haber eliminación del virus por las gotitas respiratorias y también podemos tener una infección o una transmisión respiratoria. Por eso el aislamiento de los pacientes no solamente es de contacto, sino también es respiratorio. Se conoció, bueno, ayer, días atrás, vamos a decirle, el fallecimiento de un paciente cordobés internado en México. ¿En qué medida se agravó ese cuadro? Porque tuvo un problema pulmonar, tengo entendido. Sí, o sea, es que yo puede interiorizarme muy poco del caso porque pude leer lo que los medios han podido explicitar. Yo en un medio leí que el paciente tenía una enfermedad previa. Entiendo que el paciente vive con VIH, tengo entendido. No sé en qué contexto, o sea, si estaba en tratamiento, no estaba en tratamiento, había sido una enfermedad nueva, eso no lo tengo claro. Pero sí sabemos que aquellos pacientes que tienen peor evolución de la enfermedad son aquellos pacientes que tienen alguna enfermedad previa inmunosupresora, o sea, alguna enfermedad que genera alteración de la inmunidad. Esos pacientes son los que tienen peor pronóstico, por decir así, que pueden generar enfermedad más grave y en algunos casos la muerte. En el caso de este paciente entiendo que falleció de una infección respiratoria bacteriana asociada. O sea, entiendo que muchas de las causas de muerte en esta enfermedad tienen que ver con infecciones oportunistas, o sea, infecciones que pueden ser por otras bacterias o otros virus que aprovechan ese estado de debilidad del sistema inmune y también generan un cuadro de infección. Muchos de los cuadros de muerte que hemos tenido en el mundo son algo así, he leído yo algo de 600 pacientes, han tenido que ver con infecciones del sistema nervioso central, meningoencefalitis, infecciones respiratorias graves como neumonía o lo que nosotros llamamos la sepsis generalizada, que no es más que una infección generalizada que afecta a todo el organismo, todo el sistema y que tiene una alta mortalidad, ¿no? Hay que dar un dato ahí interesante. ¿Por qué la Organización Mundial de la Salud da un nuevo alerta sobre la enfermedad? Porque en algunos países ha aumentado la presencia de casos y porque se ha encontrado una cepa nueva del virus que sería un poco más de mayor transmisibilidad y que afectaría a otra población. No tanto como yo te hablaba la otra vez de personas adultas o adultos jóvenes, sobre todo en hombres que tenían sexo con hombres, sino más bien en jóvenes y niños. Explico, esto se ha dado en África Central, ¿sí? No se ha replicado todavía en el resto del mundo, pero se ha visto que con esta cepa aparentemente se afectarían estas poblaciones. Entendiendo y haciendo una salvedad, la capacidad sanitaria que tienen estos países, como el Congo, por ejemplo, República del Congo, y otros países de África Central o subsahariana, son países muy deficitarios en este contexto, ¿no? Donde las posibilidades de atención son mucho menores, donde la posibilidad de acceder a tratamientos son menores, donde los diagnósticos son más tardíos, por esta deficiencia que tienen, y por ende la mortalidad probablemente sea más alta por eso también, ¿no? Bien. En Río Cuarto, ¿cómo se trabaja? Me imagino que están alertas, pero tampoco desesperados. No, estamos digamos, recibiendo información del Ministerio, tanto del Ministerio de Salud de Córdoba como del Ministerio de Salud de la Nación. Recibimos información a menudo sobre la enfermedad, sobre dónde se van dando los pequeños brotes, dónde van apareciendo los casos, cómo son, recibiendo información de cómo diagnosticar el caso, qué muestras de sangre hay que sacar, qué muestras de tejido hay que sacar para hacer el diagnóstico. Entonces también estamos capacitándonos de alguna manera, tomando experiencia y replicando esa información en el resto del personal de salud para que también esté atento para cuando aparezca un caso sospechoso podamos actuar rápidamente. Bien, por último, para el vecino común, ¿cuáles son por ahí los puntos a tener en cuenta? ¿En qué puede tener, si se puede, prevención o estar atento ante la eventualidad de poder detectar una enfermedad de este tipo? Yo diría, digamos, cualquier paciente que ha tenido un viaje en alguna zona donde hay aumento de casos y viene con sintomatología de fiebre, adenomegalias, que son estos ganglios aumentados de tamaño, más lesiones de la piel, consulte rápidamente.